Esto es Valencia City Radio. Bien, y como hemos dicho, ya tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de confianza, a nuestra compañera y amiga Consuelo Tomás, que nos va a hablar pues, de ese miedo que hay ahora por contagiarse de COVID-19. ¿Qué tal? Buenos días, Consuelo. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros de nuevo. Igualmente, Consuelo. Como siempre nos traes temas muy interesantes, muy de actualidad muchas veces, ¿no? Y en este caso, este miedo a contagiarnos por la COVID, que tiene un nombre y todo, ¿no? Que se llama coronafobia y que nos vas a explicar, ¿no? Digamos, primero que nada, ¿qué es la coronafobia? Bueno, pues veréis, la coronafobia se define como pues la ansiedad, el temor y el miedo que una persona tiene a contagiarse por la COVID-19 y ya no solamente a contagiarse a sí mismo, sino también incluye el poder contagiar a las personas cercanas, como puedan ser familiares o compañeros de trabajo. Luego también decías, Gerard, bueno, se le llama coronafobia, aunque todavía no está en los manuales de psicología y de psiquiatría, ¿eh? Es un nombre que le hemos puesto los profesionales. Ahora bien, esto no es algo nuevo, porque ya llevamos, ¿no? Se va a cumplir dentro de poco ya 2 añitos, por lo menos en España, desde que se produjo el confinamiento. Y nosotros ya vimos en nuestra consulta que cuando se produjo la desescalada, cuando estuvimos confinados, ya había muchas personas que tenían muchísimo miedo a salir a la calle, a contagiarse. Lo que sucede es que el tiempo ha ido pasando, es verdad que hemos empezado a recuperar rutinas, pero todavía quedan muchísimas personas que tienen miedo a contagiarse de la enfermedad. Y antes, digamos, que no habían vacunas y ahora el hecho de que haya vacunas en algunas personas les crea todavía más desconcierto porque no comprenden cómo es posible que se estén contagiando de la COVID-19 cuando ellos consideraban que iban a tener ya inmunidad. Entonces eso está haciendo que algunas personas, tanto en aquel momento como ahora, pues no salgan a la calle con seguridad y están completamente angustiados y preocupados y atormentados por el miedo a contraer la enfermedad y las secuelas que les puedan generar. Te voy a leer una frase que he encontrado sobre una persona que tiene estos miedos, ¿no? Y me dices, ¿qué te parece? Dice, yo no desinfecto la ropa, ni hago que mis padres se cambien de ropa al venir a casa, pero 2 años después sigo desinfectando el móvil cada vez que llego a casa, me cambio de ropa y la lavo, uso gel y me lavo las manos, si toco algo que creo que ha estado en contacto con el virus, no voy al cine, ni a teatros, ni me relaciono con amistades. Pues son síntomas típicos de la coronafobia. Veréis, esta persona, en relación a ella, bueno, pues necesita desinfectarlo todo, pero el problema es, por un lado, que cuando una persona tiene miedo a contraer la COVID y esto se convierte en un problema patológico porque tiene una preocupación exacerbada, empieza a tener determinados cambios en sus rutinas. Esta persona nos está diciendo, por ejemplo, que pues ha dejado a lo mejor de hacer otras actividades. Entonces pensemos que las personas con este temor, por un lado, están siempre hipervigilantes, es decir, tienen un miedo excesivo a ser contagiadas. Por otra parte, ¿qué les sucede? Que empiezan a cambiar rutinas, porque empiezan a lavarse las manos excesivamente, a utilizar hidrogel excesivamente, a entrar en casa y tener que desinfectarlo todo, pero el problema no acaba ahí, es que se limita el contacto social con otras personas, incluso algunas tienen un terror tremendo a estar en el trabajo por el temor a contagiar o que los compañeros le contagien la enfermedad, y eso lo que está produciendo es un aislamiento muy grande. Porque no hay que olvidar que este temor que estas personas están experimentando hace que se sientan en algunos casos incomprendidas por su entorno, porque el entorno no concibe que aunque haya que tomar medidas de precaución, que efectivamente hay que mantenerlas, estas personas tengan tantas interferencias en todas las áreas de vida, porque están además, inclusive algunas de ellas, pendientes de lo que dicen los medios de comunicación. Es como que no pueden desconectar, tienen un montón de miedo a contagiarse, pero a la vez no pueden desconectar de todo este tipo de noticias. Acá hablas de los medios, también nuestra responsabilidad, ¿no? Por un lado está este deber de informar y luego también no caer en el exceso, en todo esto. Sí, es una magnífica apreciación, veréis. Una cosa es estar informado y otra cosa es estar sobreinformado.
Entonces, incluso cuando estamos informados, tenemos que tener cuidado con las noticias que los medios de comunicación transmiten, y más a través de Internet y redes sociales, donde hay muchas falsas noticias. Y aquí todo el mundo opina de todo y todo el mundo sabe de todo. Pero luego se produce otro efecto que vosotros como periodistas lo conoceréis, que es la sobreinformación. Es decir, cuando una persona está sobreinformada se produce una saturación. Además, no es capaz de asimilar todo lo que se le está diciendo. Pero las personas que tienen coronafobia, que tienen este miedo a contagiar la enfermedad, sesgan también lo que están leyendo, porque hay determinados estímulos donde ellos centran su atención. Si, por ejemplo, se dice que una persona, pues a lo mejor se ha reinfectado, imaginaros, inmediatamente cree que le va a pasar. Y sin embargo no está leyendo a lo mejor la noticia completa de que eso es solamente un porcentaje mínimo de la población. Entonces ahí inmediatamente, bueno, pues hay una reacción y hay una alarma, y esto se transforma en una angustia permanente. Esta angustia, estos comportamientos obsesivos, ¿en cómo los podemos detectar, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo que puede aparecer ansiedad, dolor en el pecho, nudo de la garganta, dolor de tripa, de cabeza, ¿no? Sí, fijaros, además, no solamente a nivel físico, porque a nivel físico lo que nos estamos encontrando pues son personas que se sienten cansadas, que están fatigadas, que tienen problemas tanto en la cantidad como en la calidad del sueño. Además aparece pues dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, puede haber un aumento de la presión arterial por la tensión que esa persona está experimentando, y en algunos casos, al hilo de lo que estabas comentando, también pueden haber somatizaciones, porque si yo, por ejemplo, pues tengo miedo a tener la COVID, a lo mejor empiezo a notar que me falta la respiración, pero no porque tenga la COVID, sino porque me estoy poniendo nerviosa, y eso es un síntoma de la ansiedad. Y luego a nivel ya más psicológico, no tanto físico, lo que estamos encontrando es que estas personas continuamente tienen una sensación de peligro a su alrededor. Y esto va acompañado de un desasosiego, de sentirse desamparados, y tienen un temor completamente infundado, pero se sienten inseguros, hagan lo que hagan. Y como decíamos, ya no solamente las emociones, ya no solamente el aspecto físico se ve alterado, sino es que a nivel conductual, a nivel de dejar de realizar actividades que antes sí realizábamos, también hay un deterioro, porque se evita quedar con amigos, se evita ir al cine, se evita ir al teatro, y en grados muy extremos yo he llevado personas que no se atreven a salir a la calle. Consuelo, ¿también tiene algo que ver esto con el tema de la hipocondria? Es parecido, porque fijaros, nos estamos encontrando, fíjate Abel también, qué interesante lo que acabas de decir, nos estamos encontrando ante un trastorno nuevo que pues comparte, no me voy a meter en la parte clínica para no cansar a los oyentes, pero comparte elementos que caracterizan una fobia, elementos que caracterizan la hipocondría, que es la ansiedad ante la enfermedad, y elementos que caracterizan a las obsesiones. Es decir, digamos que, bueno, pues se podría decir que también una parte de este problema es el tener el miedo a esa enfermedad y esa hipocondría, por supuesto. Pero también esto va acompañado de una serie de pensamientos que la persona no se puede quitar, y de ciertos rituales como es pues lavarse las manos frecuentemente y hacerse pruebas de antígenos continuamente, e inclusive pues necesitar atención médica, porque son personas que se hacen pruebas de antígenos, pero también con sus familiares o con los médicos, aunque les salga negativo, no se quedan tranquilos. Nosotros nos hacemos una prueba de antígenos, sale negativa y bueno, pues estamos relajados y tranquilos. Sin embargo, estas personas ni siquiera estas conductas de comprobación hacen que puedan mitigar esos sentimientos de ansiedad que tienen. Y sí que es muy importante fijaros que el problema no se circunscribe al momento actual, porque si nosotros tenemos miedo a algo, como por ejemplo puede ser meternos en un ascensor o coger un avión, solamente desarrollamos esa ansiedad en ese momento. Pero cuando estamos hablando de coronafobia es que realmente, como la posibilidad de contagio puede existir en cualquier circunstancia, estas personas están en un estado de hipervigilancia y de tensión continua las 24 horas del día.
También han salido ya ciertos estudios, ¿no? Yo estoy viendo una encuesta que se llama Condiciones y Trabajo y Salud tras un año de pandemia de comisiones obreras, y ellos comparaban la preocupación de contagiarse por COVID en el trabajo, y ahora mismo era del 67% y en el año 2020 era del 68%, es decir, es la misma prácticamente. Sí, claro, pero es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, esta sexta ola, es verdad que parece ser que los síntomas son menos graves, pero es muy difícil el que una persona no se esté contagiando en esta sexta ola. Yo tengo muchísimos pacientes que en cuestión de 4 semanas, no os exagero, el 95% se han contagiado o lo han pasado o están confinados. Y dentro de lo que es nuestra vida personal, no sé los oyentes o vosotros, pero el cerco cada vez está más cerquita. Entonces, claro, esta ola es más contagiosa y esto está haciendo que las personas tengan un poco de recelo. Pero también hay que entender que cuando una persona está en el entorno laboral, a veces no preocupa tanto el que uno se contagie, sino el llegar a casa y poder contagiar a las personas con las que nosotros convivimos. Pero yo creo que hay que tranquilizar a las personas porque en los medios de trabajo, en nuestras vidas personales, si utilizamos la mascarilla, mantenemos hasta cierto punto la distancia social, en los trabajos hay mamparas, todo eso de alguna forma u otra va a mitigar también el que podamos contagiarnos. Y algo muy importante es que todo no lo podemos tener controlado en esta vida. Vivir supone también cierto riesgo, pero no podemos estar obsesionándonos con lo que nos puede ocurrir. Nosotros podemos controlar hasta cierto punto pues las medidas de protección para no contagiarnos, pero también es verdad que tenemos que aprender a vivir dentro de esta situación y sobre todo es muy importante distraernos, no estar siempre focalizados en el mismo tema. Y luego también, Consuelo, habrá personas también que a lo mejor no tienen miedo a la enfermedad en el aspecto de poder pasar una situación grave de enfermedad, sino también en el aspecto de que a lo mejor me contagio y pierdo mi trabajo por no poder ir a trabajar, o este tipo de situaciones que también pueden surgir, ¿no? Sí, pero ahí ya no hablaríamos del miedo a la enfermedad, porque cuando hablamos de coronafobia es el miedo a padecer la enfermedad del COVID y a contagiar a los demás. El miedo a perder el trabajo, digamos que es algo ya más colateral, no tiene tanto que ver con la coronafobia, es una preocupación que cualquier persona puede tener cuando tiene una enfermedad y más en el caso de los autónomos. Exacto. Que lo tienen bastante complicado. Entonces ahí ya estamos hablando de que trasciende, ¿no?, esta situación. Lo que sí que es cierto es que las personas que tienen coronafobia, es verdad que si tienen un trabajo de cara al público o en las empresas están en contacto con compañeros o clientes, es más probable que estas personas desarrollen ese miedo porque indudablemente el contacto social que tienen con los demás es mayor. Pero hay que valorar, fijaros que cuando hablamos de un problema psicológico, sea el que sea, nunca hay una relación de causa-efecto, hay diferentes factores predisponentes. Si una persona, por poner un ejemplo, desgraciadamente ha perdido un familiar por la COVID, indudablemente va a tener más miedo porque lo ha vivido en sus propias carnes, las consecuencias negativas de esta enfermedad. Pero si ella misma, por ejemplo, lo está pasando o lo ha pasado, hay personas que son asintomáticas o los síntomas son muy leves y otras, pues a lo mejor han padecido síntomas graves. Si ahora estamos hablando de reinfección, pues las personas que se lo han pasado muy mal con la COVID, pues tendrán mucho más miedo que otras a contraer esta enfermedad. Pero ya os digo, hay muchísimos aspectos porque no solamente aprendemos de nosotros mismos. Si yo veo que a mi alrededor las personas que a lo mejor lo han tenido se lo están pasando mal, tienen unos síntomas severos, tienen una fiebre muy alta, un dolor de cabeza, tienen que estar en la cama, pues yo estaré más preocupada ante ese hecho. Si las personas que están a mi alrededor han contraído la COVID, pero prácticamente los síntomas han sido insignificantes, me sentiré más relajada. Pero hay que valorar que aparte de la experiencia que nosotros hayamos podido tener con esta enfermedad o que hayamos visto que las personas allegadas hayan tenido, también hay muchas personas que tienen un miedo y sobre todo no toleran muy mal la incertidumbre. Quieren que las cosas sean blancas o negras. Es decir, ¿me contagio o no me contagio? Hombre, pues no es así.
Quiero decir, vamos a hacer todo lo posible por no contagiarnos, pero lo que no puede ser es que todo sea blanco o negro y solamente nos sintamos seguros si tenemos la seguridad al 100% de que no nos vamos a contagiar. Tenemos que dar cierto margen de incertidumbre y tenemos que aprender a manejarlo de la misma manera que, por ejemplo, hay personas también que al hilo de lo que estamos comentando son muy rígidas, que lo tienen que tener todo muy controlado, pues tenemos que dejar un cierto margen en nuestras vidas de que estamos haciendo todo lo que podemos para que las cosas salgan bien, pero la perfección tampoco existe. Otra cuestión que puede afectar estos miedos es a las relaciones personales, ¿no? Te voy a leer otra frase corta, a ver qué te parece. Dice: mi miedo excesivo y el control por intentar evitar el contagio ha hecho que la relación sufriera mucho desgaste por la angustia y por la ansiedad y ha terminado por romperse. Sí, a ver, es que se produce una incomprensión por parte del entorno. Las enfermedades físicas se entienden más, los problemas psicológicos cuestan más de entender. Pero sí que es cierto, yo también en la consulta llevo pacientes que no solamente cuando llegan a sus casas se descalzan, se quitan la ropa, lo desinfectan todo, sino que esos rituales, esas conductas también exigen a sus parejas que las lleven a cabo o a sus propios hijos. Y esto de alguna forma u otra, si la otra parte de la pareja no lo ve de la misma manera, hace que haya conflictos y que haya discusiones. Luego también sucede que se pierde el contacto con los amigos a lo mejor no lo pueden entender por qué no se está quedando, si realmente se está al aire libre en una terracita y se está utilizando mascarilla. Entonces hay bastante incomprensión por parte del entorno. Estas personas no se sienten así porque quieran. Es muy importante decir a todos los oyentes que no lo pueden evitar, que se están sintiendo muy mal, que se lo están pasando muy mal. Y es importante que poco a poco vayan recuperando sus rutinas, sobre todo que no se sientan juzgadas, porque lo que hay que hacer es ayudarlas y si es necesario que recurran a profesionales de la psicología que les vamos a ayudar sin juzgarles, entendiendo cuál es el problema y dotándoles de las herramientas necesarias para hacer poco a poco frente a esta situación. Por último, Consuelo, te quería hablar precisamente de qué hacer, ¿no? De cómo actuar, qué tipo de terapias habláis. Por ejemplo, no sé si aplicáis la terapia de exposición o alguna otra. Sí, la terapia de exposición es una de ellas. La terapia de exposición, sobre todo, se basa, como dice su nombre, en exponer gradualmente a la persona, en ir acercando gradualmente a la persona a las situaciones que teme. Pues, por ejemplo, pues una persona que no se atreve a hacer nada, que no sale a la calle, bueno, pues por lo menos que salga un poquito, que dé la vuelta a la manzana, poquito a poco le iremos exponiendo para que pueda afrontar otras situaciones que pueden resultar más difíciles. Pero hay muchísimas terapias y siempre se tienen que adaptar a las necesidades de cada persona. Porque por otra parte también hay estrategias de relajación, de respiración, que hacen que la persona cuando se está exponiendo a esas situaciones sea capaz de controlar sus síntomas somáticos. Pero también hay que trabajar con los pensamientos. Esta es una parte muy importante. Los pensamientos son las cogniciones. Entonces, se trabaja de diferentes maneras, cambiando el foco atencional. En lugar de que yo esté todo el día pensando en algo que me preocupa y turba, pues lo que voy a hacer es pensar en otras cosas que sean agradables. Y por otra parte, también hay que intentar que estas personas vayan recuperando actividades, vayan recuperando el deporte, vayan recuperando la relación también con los amigos de una forma gradual, pero también entendiendo a nivel cognitivo que todo no se puede tener controlado en la vida y que también, por supuesto, las autoridades sanitarias están haciendo todo lo posible para que podamos erradicar o aprender a vivir con este virus. Muy bien, Consuelo Tomás, psicóloga y experta en todos estos temas. Gracias por estar aquí un día más con nosotros. Te emplazamos a futuros programas en que hablaremos de otras cosas y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar con todos vosotros y es importante no bajar la guardia, pero una cosa es que tomemos las medidas de seguridad, ¿no?, de protección que sean necesarias. Y algo muy diferente es que nos obsesionemos con este tema. Correcto. Totalmente de acuerdo, Consuelo. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a los dos, un placer.